Lazos y arreglos como vectores. Unidad 3. Estructuras de control en Python. Los vectores como arreglos de una dimensión. Si se dispone de datos de igual tipo que se encuentran relacionados entre sí, pero a la vez cada dato debe estar referenciado a un evento o elemento en particular, es preferible manejar esto como un conjunto ordenado de datos. Por ejemplo, las calificaciones o edades de los estudiantes en un curso en particular pueden ser incorporadas a un vector semejante a los que usábamos en álgebra. Las características más importantes de este vector son, primero, que tiene datos del mismo tipo. Todos son números, en este caso enteros. Se conoce el tamaño del vector. Es necesario conocer cuántos estudiantes hay dentro del paralelo para poder trabajar este vector como una lista de datos. El arreglo se identifica por medio del nombre dado, en este caso edad. Cada elemento se identifica por un índice relacionado a la posición que ocupa, de igual manera al índice usado en vectores y matrices. Los vectores también pueden contener números reales, por ejemplo, la temperatura para varios días. ¿Cómo se aplican en algoritmos? Para manejar cada uno de estos conjuntos como un vector o arreglo, se añade la librería NumPy. Para no tener que repetir el nombre cada vez y cuando, se simplifica dándole un alias de 2 letras, en este caso NP. Se usa entonces la instrucción import NumPy as NP. ¿Cómo se reflejan las acciones en el algoritmo? Pues habrá que realizar la petición de datos, procesamiento e inclusive muestra elemento por elemento o utilizando las librerías de operaciones algebraicas. Un dato importante con respecto a los índices en arreglos es que el primer valor del índice siempre será el 0, diferente al que usábamos en álgebra. La primera posición siempre era la 1. En arreglos la primera posición es la 0. Por ejemplo, en este vector de 4 elementos, sus índices van del 0 al 3. Si ingresamos esto en Python, luego de llamar a la librería NumPy, llenamos el vector de temperatura como un arreglo de todos los datos separados por comas. Si pedimos temperatura de la posición 2, se contará de esta manera: posición 0, posición 1, posición 2, que nos entrega el valor de 26.5. Si pedimos la temperatura de la posición 1, será posición 0, posición 1, es decir, 24.9. Este es un detalle que hay que acostumbrarse si hemos tenido experiencia previa con álgebra lineal. Para comprender mejor cómo usarlo, continuaremos con el ejercicio sugerido en la segunda sesión de números triangulares. La base de este ejercicio la habíamos desarrollado en la sesión anterior. Para recordar, los números triangulares eran la cantidad de bloques necesarias para construir una pirámide con un cierto número de pisos. De ser necesario repasar este algoritmo, se puede ver el video anterior. ¿Cuál va a ser la diferencia? Si ejecutamos el algoritmo, se preguntará cuántos pisos se quiere obtener. Si ingresamos que queremos una pirámide de 4 pisos, nos indica la cantidad de bloques necesarios. Pero si deseamos guardar los valores de la sucesión que se forma al utilizar la regla de los números triangulares, será necesario de crear el conjunto que vaya guardando los valores en forma secuencial y ordenada. En el bloque de inicio será necesario llamar a las funciones NumPy, con lo que dentro del procedimiento se podrá crear el vector de los números triangulares, que se inicializa con los valores de ceros y contendrá cuantos elementos sean necesarios para guardar la secuencia, indicando que serán de tipo entero. El primer valor de la secuencia en el vector triangular tendrá el índice del piso que se está trabajando y normalmente se almacenaría la cantidad de bloques usados, en este caso 1.
Pero recordamos que el índice de un arreglo está desfasado en 1 con respecto a la posición de vectores en álgebra. Es decir, la primera posición es la 0. Por eso le restamos a piso 1 el valor de 1 para que sea la posición estrictamente 0. Se avanza dentro del lazo al siguiente piso y se calcula la cantidad de bloques usados. Es momento entonces de volver a almacenar el valor nuevo de usados en un piso diferente. Se repite en el lazo esta operación y al final, en lugar de mostrar los bloques usados solo para el último piso, podríamos mostrar entonces el vector triangular. Ejecutamos el ejercicio para 4 pisos y observamos que la secuencia generada es la misma en el problema planteado. Con esto podremos crear una secuencia con una mayor cantidad de términos. Por ejemplo, los 20 primeros términos de la secuencia de números triangulares. Y obtendremos un vector con todos los datos obtenidos mediante el algoritmo. Para reforzar el concepto podemos hacer otro ejercicio partiendo también del ejercicio de la sesión anterior, en el que se obtenía el enésimo término de la secuencia de Fibonacci. Abrimos el archivo del algoritmo anterior y recordamos que cualquier término de la serie de Fibonacci era igual a la suma de los dos términos anteriores, llamados A y B. El algoritmo solicitaba conocer cuál era el enésimo término que se iba a calcular. Sin embargo, sería conveniente disponer de todos los números mostrados acá en el enunciado. Eso implica disponer de un vector. Para poder usar vectores, llamamos a la función NumPy con el alias np. Eso nos permite crear el vector con nombre Fibo, que en principio es un vector lleno de ceros de tamaño m y para este caso serán de tipo entero. En el ejercicio decíamos que los dos primeros términos a y b empezaban en 1. Por lo tanto, aquí también en la secuencia Fibo, en la primera posición con índice 0, almacenamos el valor de a. Y en Fibo, en la segunda posición con índice 1, almacenamos el valor de b. Para cada nuevo valor de c, guardamos en la posición i-1, debido a que en el vector utilizamos un índice desplazado en 1, el nuevo valor de c. Por lo tanto, en la salida sería de mayor interés observar la secuencia Fibo obtenida al ejecutar el algoritmo. Si queremos, por ejemplo, 6 términos de la secuencia, se nos dará como resultado 1, 1, 2, 3, 5, 8, que es el mismo que mostrado en el enunciado del problema 1, 1, 2, 3, 5, 8. La ventaja de usar este algoritmo es que si ejecutamos de nuevo y pedimos 20 términos de la secuencia, el algoritmo automáticamente nos entregará el nuevo resultado. Recordemos que la primera posición del vector Fibo es la 0, nos mostrará el 1. Fibo en la posición 4 nos mostrará 5. Revisando por posición, esto es la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4, mostrando que sí es el número correcto. Con esto se muestra la aplicación de vectores como arreglos en Python, combinado con contadores y lazos para repetir. Otros ejercicios reforzarán el uso de vectores y posteriormente matrices, utilizando números enteros o números reales. Gracias.